La Asociación Mexicana de Psicología Social y la Fundación Dr. Rogelio Díaz Guerrero en el 2006. El Premio Ciudad Capital, Ernesto Castillo 2012 en la categoría Premio para Científicas y Científicos Mexicanos de 45 o menos en el área de educación e impacto de la ciencia en la sociedad, otorgado por el Gobierno del Distrito Federal a través del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal. La distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de Ciencias Sociales 2013, otorgado por la UNAM. Actualmente es vicepresidente de México, América Central y el Caribe en la Sociedad Interamericana en Psicología 2013-2015. Forma parte del Consejo Vida en el periodo Reforma 2011-2013. Ha participado como especialista en el tema de género, tanto en foros nacionales como internacionales, así como en programas de radio y televisión. Por ejemplo, en Diálogos en Confianza, Escuela para Padres, Paisaje Interno, colaboradora en publicación de artículos de divulgación para Radio Fórmula. Su trabajo de investigación versa en torno a la temática de salud, identidades de género, socialización y cultura, autonomía psicológica y salud mental y emocional de hombres y mujeres. Algunos de sus textos y colaboraciones son Identidades de género, Más allá de cuerpos y mitos, Mujeres en transición, Reflexiones teórico-metodológicas en torno a la salud, la pareja y la sexualidad, Psicología y género, investigaciones y reflexiones en torno a las diferencias socioculturales entre hombres y mujeres, y debates y reflexiones en torno a las masculinidades, analizando los caminos hacia la igualdad de género, de las cuales regalaremos, algunos años. También nos acompaña Paulina Ramírez Niembro, quien es licenciada en Psicología por la UNAM. En el 2014 realizó una pasantía de investigación en la Universidad de Victoria en Canadá, en la que colaboró en proyectos de investigación sobre metodologías comunitarias y la salud mental de jóvenes indígenas. Es coautora de 2 artículos que surgieron de dichas investigaciones. Tiene una especialidad en migración internacional por el Colegio de la Frontera Norte. Ha participado en proyectos de investigación con la doctora Tania Rocha sobre masculinidades y autonomía psicológica en mujeres. Paulina está por comenzar un doctorado en estudios chicanos en la Universidad de California en Santa Bárbara. Además, también presentamos a la licenciada Nancy Yasmín Arias García, licenciada en Psicología Social por la UNAM, con estudios de diplomado en temáticas de género por el Programa Universitario de Estudios de Género y por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, con experiencia en atención de violencia de género en distintas instituciones públicas, consultora en proyectos de responsabilidad social y estudios de impacto social. Recientemente ganadora del Premio Estudiantil de Investigación en Psicología 2015 en la categoría de tesis de posgrado otorgado por la Sociedad Interamericana de Psicología. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes a todos y a todas. Considerando 2 cosas, que es poco el tiempo y que yo sufro de incontinencia verbal, me parece muy importante iniciar esta charla a manera solo de introducción y que en realidad sean Paulina y Nancy quienes puedan dar cuenta de las cosas que juntas en distintos momentos y de distintas formas hemos venido aprendiendo. Yo me preguntaba de qué hablar el día de hoy con el título que le pusimos a la mesa, pero ya que Ignacio fue tan atrevido y habló de sus vivencias y no sé cómo lo dijeron ayer ustedes, no sé qué palabra utilizaron, pensé que era interesante si podía hacer exactamente lo mismo. Tengo 15 años de trabajar en esta universidad, de los cuales llevo como tal vez 12 pensando en estas cosas de género, y quiero decirles que ha sido hasta los últimos tal vez 3 o 4 que me asumo como feminista. Y me parece muy importante decirlo porque al principio tampoco entendía de qué se trataba. Nunca llegué a la barbaridad de decir que el feminismo era la contraparte del machismo. Me quedaba claro que no tenía que ver con que se odiara a los hombres, pero no entendía muy bien de qué se trataba. Así que hoy quisiera platicarles un poco entre mi devenir feminista y la investigación que hago, algunas de las cosas que he aprendido junto con mis estudiantes, que hoy son mis colegas,
los que espero que sean en el futuro, las que espero que sean en el futuro, y quienes han ido atravesándose a lo largo de estos años. La que sigue, por favor. Creo que una de las cosas más importantes que he aprendido precisamente en el trabajo de involucrarme en estas temáticas, perdón si no se alcanza a ver muy bien la letra, ya saben los problemas de luz, es que en el marco de cómo yo empecé a estudiar las cuestiones de género, me parece que tenía o se filtraba esta posición un tanto pasiva alrededor de nosotros, nosotras, como dijo Gaby Delgado, las seres humanos, los seres humanes, en términos de suponernos como alguien que aprendíamos dentro de casa, dentro del entorno o el contexto, lo que significa, lo que implica ser hombre o ser mujer, y que en gran medida poco entendía yo de la ausencia o de la falta de protagonismo que las mujeres habíamos tenido a lo largo de la historia. Tal vez pensando en mi abuela o en mi madre, no era tan evidente como lo es hacia otras generaciones, pero ya podía yo ver la distancia en que hoy, al menos en mi familia, soy la única que tengo un doctorado y que acaso terminé una licenciatura. Parte de este proceso de irme dando cuenta de algunas de las cosas que no estaban bien por este cuerpo que tengo, era que con frecuencia mi papá, y pobre que ya le está zumbando los oídos, decía que para qué estudiaba, si tarde o temprano me iba a casar a tener hijos. Alguna vez me casé, pero nunca tuve hijos, nada más llegué a perros y perras. Y entonces, bueno, pues un poco el proceso era como, ¿por qué había tantas restricciones alrededor de tener este cuerpo que tengo? Hoy lo que entiendo, en términos de cómo he llegado hasta donde estoy, es que las mujeres no somos pasivas en este proceso. La que sigue, por favor. Y probablemente es gracias a esas restricciones, gracias a una madre que la hacía a veces de papá y mamá, y muchas compañeras y situaciones que veía de injusticia, que decidí llegar a donde estoy hoy. Ser y hacer desde los feminismos. Hablo de feminismos porque también hoy entiendo que no hay un solo feminismo. Cuando yo empecé en esto, entendía que las feministas se reunían como en una suerte de clan o tribu y no dejaban entrar a los hombres. Hoy entiendo que la historicidad de la cual hemos hablado a lo largo de toda esta jornada es muy importante y que ha habido razones por las cuales dentro de cada momento histórico y contexto se han defendido ciertas posturas. Así que más bien hoy hablo que desde los feminismos en general, lo que he incorporado a mi trabajo, a mi perspectiva y a mi estar con mis estudiantes y con, en general, las cosas que hago, es una mirada crítica y deconstructiva. Entre otras cosas, y porque lo diré al final, a estas alturas lo que menos claro tengo es quién soy. Me parece que desde esta conciencia crítica es que puedo dar cuenta, o he aprendido a dar cuenta, de las tensiones y las contradicciones que encierran los discursos dominantes. ¿Qué quiero decir con esto? Que ha sido gracias a las lecturas, al acercamiento con muchas colegas y que en su momento fueron mis maestras, que contribuyeron y compartieron conmigo esta, no solo ideología, sino todo un conjunto de teorías y de metodologías, que hoy puedo entender y comprender cómo es que hay una serie de discursos desde los cuales todas las mujeres y los hombres, o las personas en general, le damos sentido a nuestras experiencias e intentamos colocarnos en un lugar u otro. La que sigue, por favor. En ese sentido, creo que algo que se ha discutido en las jornadas es si debemos preocuparnos por si el sexo antecede al género o el género antecede al sexo. Hoy yo me ubico pensando en donde empecé, en una postura mucho más posmoderna, en donde me queda claro que no es posible pensar los cuerpos sin tener ya de antemano una construcción cultural alrededor de ellos. Sin embargo, me parece que lo más importante hoy en día a sostener como discusión no es si el sexo fue antes que el género o el género antes que el sexo. Queda claro
que hay diferencias de carácter biológico que entre las mismas mujeres o estos mismos cuerpos llamados de mujeres o cuerpos llamados de hombres tenemos. Pero algo que sí me parece muy importante es hablar de las desigualdades sociales. Y en tal sentido, creo que la discusión, como lo proponen algunas colegas, y tal vez no se ve la cita y yo tampoco alcanzo a leer, pero este es un texto que se llama La mujer es puro cuento, de Strobe, y que lo que dice, entre otras cosas, es justo poner en discusión cuáles son las diferencias que son inevitables, cuáles son aquellas que se escogen y cuáles son aquellas que están impuestas. Y me parece que es justo desde la posibilidad de poder discernir esto que podemos construir mucho más hacia adelante. La que sigue, por favor. Parte de las investigaciones que hago es trabajando muchas veces con chicas y chicos jóvenes como ustedes, preguntándoles alrededor de las expectativas que tienen a futuro. Y en coincidencia con lo que en otras investigaciones de otros contextos culturales se ha hecho evidente, cada vez más, al menos pensando en las mujeres jóvenes, hay una expectativa de mayor preparación educativa, de una mayor satisfacción laboral, de tener mayor autonomía, y es claro, digamos, al menos en el discurso, que hay una menor disposición a sacrificar el crecimiento profesional, pero también que hay una mayor contradicción respecto a temas como la maternidad y los vínculos afectivos. Y esto me parece muy importante porque como parte de la investigación en la que tanto Paulina como Nancy y otras chicas que están por aquí y otras que no están, Claudia, Karina que estuvo por aquí, Grecia y algunas otras personas estuvieron colaborando conmigo. La que sigue, por favor. Hicimos una serie de entrevistas a distintos tipos de mujeres. Me refiero por edad, me refiero por contexto sociodemográfico, me refiero a si eran madres o no eran madres, si tenían pareja, si no tenían pareja. Y pasaron muchas cosas durante esa investigación. Primero, todas nosotras tuvimos una crisis muy grande. Recuerdo en el cubículo nuestras discusiones de Tania, las mujeres son muy contradictorias, no sabemos no saben lo que quieren, qué les pasa, pero luego también tenía que ver con nosotras mismas. Y entonces recuerdo el caso de Ana, de 25 años, una estudiante de doctorado, que estaba en una relación de noviazgo, que no tenía hijos, y que ante el tema de la maternidad comentó lo siguiente: ejercer mi profesión y ser madre, las dos cosas son indispensables para mí. Es que si le pones cuál es más importante, siento que la familia, pero te digo, no sustituiría a la familia por mi empleo. Simplemente creo que sí es un poquito más importante la familia. Le dedicaría más tiempo quizás a la familia, pero no quiere decir que deje de ser importante trabajar. ¿Notan? Sí es importante, pero es más importante, pero es más importante, pero no deja de ser importante. Esta contradicción, la que sigue por favor, no es algo de Ana, es algo que puede estar en ustedes, que está en nosotras. Muchas veces mis estudiantes me lo decían, que ha estado en mí, no importa la edad, no importa el momento, me ha atravesado en muchas ocasiones, y que tiene que ver con algo que una investigadora italiana llamó la doble presencia, que alude a esta, no solo estamos hablando de una cuestión de tener dobles o triples jornadas de acuerdo a esta construcción de roles y expectativas, sino es el hecho literal de tener que pensarnos todo el tiempo en más de dos escenarios. Estás en el trabajo, pero estás pensando entonces en lo que ocurre en casa, y estás en casa y estás pensando en lo que ocurre afuera. Y esta es una realidad que por más paridades que queramos encontrar entre hombres y mujeres, las mujeres lo enfrentan como una situación específicamente asociada a esta condición de género. Es decir, es difícil que en el marco de una expectativa algún hombre diga, híjole, como Ana, es que algún día voy a tener que decidir. Otra mujer joven de 24 años, estudiante de licenciatura y sin pareja, nos decía, también quiero ser exitosa laboralmente, y la familia, pues si la tengo, sí quiero ser exitosa con mi familia. No me suena mal,
No es nada malo que la sociedad exija eso, solamente que se va a cierto punto a los extremos. Te exige ser mejor, o sea, ser exitosa con tu familia, en tu físico, en tu salud, en tu trabajo. Mujer de 37 años, una mujer que tenía una maestría en ingeniería, que quería seguir estudiando y que siempre dijo y pensaba que no había cosa más floja que una mujer que se dedicaba al hogar. A los 37 años, ahora con 37 años, ella tiene 2 hos y cuando tiene al primer hijo, una de las cosas que dijo en la entrevista es: me tragué mis palabras. Entonces, antes de embarazarme, yo sabía que iba a tener que elegir entre el trabajo o el bebé. Ella habla que nunca imaginó lo que se sentía al cargar a una cosa chiquita y que además pensaba que al tenerlo en brazos, seguramente en ese instinto maternal que aparecía de inmediato, ella iba a saber cómo calmar a ese bebé. Y su descubrimiento fue que lo cargó, que llegaron a casa y que esa cosa jamás dejó de llorar. La que sigue, por favor. Y en ese sentido, entonces, algo que también se ha dicho en la literatura y que me parece muy importante como parte de estas contradicciones, de estos retos, de estas encrucijadas en las cuales las mujeres en particular, por estas condiciones de género nos encontramos, es una situación, una suerte de tensión entre elegir lo que sería nuestro desarrollo personal, nuestra satisfacción, nuestras necesidades y aquello que tiene que ver precisamente con la familia. Aspecto a lo que algunas autoras como Mabel Burín, una psicoanalista argentina, le han llamado fronteras de cristal. Fronteras de cristal porque entonces, la que sigue por favor, en el diario vivir lo que escuchamos es que ella prefirió cuidar a sus hijos, es que ella prefirió irse a trabajar. Ojalá fuera una cuestión de preferencias, pero creo que con lo que hemos venido hablando hasta ahora, hay muchas cosas puestas en juego y no es algo tan simple y sencillo. Para poder hablarles de esto que les estoy hablando, otro aprendizaje que tuvimos mis estudiantes y yo fue que hay que hacer un conocimiento situado. Primero, reconociendo quiénes somos nosotros. Cuando ellas llegaban diciéndome qué incongruentes son las mujeres, claro, había que entender quiénes eran mis estudiantes. No las estoy señalando a ellas en específico, cabe aclarar. Quiénes eran como estudiantes y qué diferencia hacía con algunas de las mujeres que estábamos entrevistando, en términos de posibilidades, de edad, de expectativas, de si tenían hijos, si no tenían hijos, si como ustedes pensaban que iban a conquistar el mundo y que no iba a ser nada complicado, etc. Entonces se vuelve muy importante situar el conocimiento tanto en términos de ubicar quiénes somos nosotros, cuáles son los privilegios que tenemos. Con tristeza, a veces escucho a colegas dentro de esta facultad, mujeres sobre todo, diciendo que estas cosas ya no tienen sentido porque las mujeres ya hemos logrado igualdad. ¿De qué mujeres hablamos? ¿Quiénes somos nosotras mujeres y a quién representamos de la población cuando solo tenemos acceso a la escolaridad de nivel superior el 2% de la población? No podemos generalizar nuestra situación de mejoría o privilegio alrededor del resto de mujeres. ¿Y quiénes son el resto de mujeres también? De hecho, en ese sentido, aprendimos también, y Paulina hablará a detalle de ello, de la importancia que tiene reconocer cómo se ponen en juego aspectos como la clase, la raza, la etnia, la opción sexual, el proceso de migración, no para sumar como una cosa de elementos que complejiza la vida, sino porque desde ahí nos pensamos. No es lo mismo ser una mujer blanca que una mujer negra, que una mujer alta, que una mujer baja, que una mujer con hijos, que una mujer sin hijos. La que sigue, por favor. Este ejemplo se ve terrible, pero es una imagen de cómo funciona la idea de interseccionalidad. Es la historia de un triángulo que tiene rayas. Y este triángulo que tiene rayas nunca es aceptado, digamos, tiene muchas dificultades con el resto de sus amiguitos y amiguitas, porque algunos grupos no lo aceptan por ser triángulo y en otros grupos no lo aceptan por tener rayas.
Y el punto es que entonces se hacen grupos, los grupos que están a favor de los que tienen rayas y los grupos que están a favor de los que son triángulos. Y la pregunta que él se hace es, ¿soy más rayas o soy más triángulo? La vida, quienes somos, es mucho más que rayas y triángulos. Es el resultado de esa interacción entre nuestras rayas y nuestros triángulos. Eso es interseccionalidad. La que sigue, por favor. Si nosotras, nosotros no reconocemos esa complejidad, lo más probable es que tengamos una enorme ceguera en el marco de las investigaciones, de las teorizaciones y de la comprensión que podemos tener del mundo. La que sigue, por favor. En el marco de estas investigaciones que hemos estado haciendo, por ejemplo, hay una gran diferencia entre las mujeres que tienen una actividad remunerada y mujeres que tienen o dedican la mayor parte de su tiempo a labores del hogar. Explorando qué clase de experiencias emocionales experimentan, me llama mucho la atención y ha sido coincidente a lo largo de distintos estudios y que luego puedo pasarles las referencias, que las mujeres que realizan una actividad remunerada fuera de casa, las emociones más importantes son la culpa, la tristeza y la frustración. Entre otras cosas, por no tener el tiempo suficiente para atender a sus hijos e hijas, para cuidarles, para estar con la pareja, o sentirse culpables por haberse divorciado, porque seguro la pareja las dejó por eso, o porque los hijos o las hijas están en adicciones o tienen problemas en la escuela, porque ellas no están ahí. Y las mujeres que se dedican exclusivamente al hogar y al cuidado, se sienten tristes, estresadas y ansiosas porque no son suficientemente mujeres. No en la expectativa de hoy, porque no trabajan y porque son nadie. La que sigue, por favor. Así que otra cosa que aprendimos entonces mis estudiantes y yo es que las mujeres no somos pasivas y que hay resistencias, que en medio de estas exigencias grandotas, que en medio de estas construcciones, que en medio de esto que se pone en juego entre sentirme culpable, ansiosa, responsable, etcétera, intentamos sobrevivir, intentamos salir adelante, intentamos ver cómo le hacemos para sobrellevar la vida de maneras creativas, de maneras productivas y de maneras incluso justo subversivas, que es un poco también de lo que hemos venido hablando en estas jornadas. La que sigue, por favor. Pero yo no me había dado cuenta de eso. Cuando nosotros terminamos las entrevistas, me fui un año de sabático. Y fue en ese año que tuve mucho tiempo para pensar, que volví a releer las entrevistas. Y había una entrevista en particular de una mujer que enfrentaba violencia de pareja y que recuerdo platicando con ella, decíamos, esta mujer no está haciendo nada por salir de esa relación. Cuando yo vuelvo a leer esa entrevista en este tiempo, empiezo a subrayar y me doy cuenta que subrayo todo lo contrario a lo que había subrayado la primera vez. Y lo primero que subrayé fue algo como esta mujer decía, mi esposo no lo sabe, pero yo he dejado de quererlo. Mi corazón se cerró para él, ella no me importa. Tal vez no estaba saliendo su cuerpo, pero en el marco de las construcciones que las mujeres hacemos, esto que estaba haciendo ella era un acto de resistencia. Me parece que si no tenemos, la que sigue por favor, estas consideraciones, es imposible reconocer la capacidad de agencia, de acción, de transformación y los objetivos. Es muy fácil desde afuera decir, qué mujer tan tonta, que no se sale, pero habría que entender desde adentro qué protege, qué cuida, qué está en juego. La que sigue, por favor. Mi última reflexión es que tuve que aprender a ser reflexiva. Y ser reflexiva, en el diccionario en inglés hay dos palabras, reflectivity y reflexivity. Y la propuesta es hacia la reflexivity, porque no se trata de pensar después de lo que ya se hizo, sino aprender a pensar desde antes de hacer. Es decir, es un proceso permanente de estar bajo observancia. Que hoy tenga una perspectiva de género y feminista no es una vacuna, no me exenta de ser reproductora de las mismas cosas que hoy estamos hablando, de eso mismo que queremos detener. Por lo tanto, entiendo la reflexividad como una práctica y como una postura de vida permanente a partir de ahora. Y de hecho, la que sigue, por favor, para mí está implicado trabajar todo el tiempo con quien soy, con lo que hago con mis estudiantes,
con lo que hago en mis investigaciones, con lo que enseño en mis clases, con la forma en la que me dirijo a mis estudiantes, si digo los y las, y no como Fox, nos están grabando. Si denuncio las injusticias, si hago una crítica al sistema y si además intento a través de mi trabajo no quedarme sentada detrás de un escritorio. Y quiero decirles por último, y con esto concluyo, y hace 10 minutos, la que sigue por favor, que no se nace feminista, se hace feminista. Y es hora, en ese sentido, de asumir el lugar de compromiso de investigación, de una investigación que implica trabajar por la transformación social y por cuestionar cuál es nuestro aporte, tanto al saber como al objeto de conocimiento. Estudiar temas que tienen que ver con género a veces es difícil, implica pérdidas personales, implica pérdidas sociales, implica pérdidas de privilegios académicos, implica otras cosas que luego les platico fuera de cámara, pero estoy comprometida en que es gracias a esta transformación que hoy estamos haciendo esto y que puedo ver a mis estudiantes como iguales y que podemos construir juntas. Y la certeza más grande que tengo hoy, la que sigue por favor, la que sigue, no se alcanza a ver pero se los leo, es que me reconozco, no soy la de ayer, tampoco la que va dejando a una estas letras. Soy quien no se sabe y con saber eso me sé, y me sé pleno. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes. Pues bueno, continuando con esta forma de pensar los estudios de género y a mí misma desde estas resistencias, justamente ayer que me encontraba un poco reelaborando esta presentación, esta es parte de mi tesis de licenciatura, me pasaba un poco lo mismo que comentaba Tania, que empezaba a leer y que empezaba a darle otro significado y otra lectura a lo que yo estaba haciendo, no literal, sino en cuanto al significado y en cuanto a que me ponía a pensar por qué este tema de autocuidado fue mi tema de tesis, ¿no? En el sentido de que si partimos de que la investigación nos atraviesa y es situada y en donde nosotras sí estamos implicadas, pues me ponía a pensar en ese momento qué significaba para mí el autocuidado y qué ha significado para mí ahora en estas demandas estructurales en donde ya está la parte laboral, en donde hay menos tiempo y en donde entonces el ejercicio de autocuidado empieza a ser como más complejo, ¿no? Y por lo tanto mi mirada ante la problemática lo es también. Bueno, entonces este es un pedacito de esta tesis y en donde justo repensé el autocuidado como un factor crítico en el proceso de empoderamiento de las mujeres con virus del papiloma humano y en donde a través de la lectura crítica de los cuerpos, sexualidades e identidades y parejas pude identificar estos procesos de resignificación y es ahora que voy a hablar más sobre estos procesos de cambio que lo que a lo mejor es la primera vez que hablé sobre este tema aquí lo hice, ¿no? Porque hablaba más como, bueno, ya les iré contando en la presentación en la que sigue. ¿Por qué estudiar género, autocuidado y BPH? Bueno, cuando empecé con esta problemática, una de las cosas que me importaba resaltar es que es una infección de transmisión sexual que tiene una alta incidencia en mujeres. Pero que esta investigación, estas investigaciones que se han hecho, casi siempre estaban cargadas a la parte biomédica. Y yo quería saber cuál era la parte más vivencial y del día a día de estas mujeres. Por lo tanto, en la medida en la que iba investigando, me fui dando cuenta que pues, no veía como artículos en donde hubiera estadísticas oficiales de la presencia del virus del papiloma humano en hombres, de cómo lo vivían,
Y entonces dije, ay, ¿será casualidad? ¿O qué estará pasando ahí? Que justo está invisibilizando y ocultando el papel que tiene el hombre, tanto los hombres como las mujeres, en esta problemática. Y por tanto, la cuestión de género tomó todavía aún más importancia, ¿no? También, a partir de esta pregunta, pues se puede dar cuenta de que la vivencia de esta experiencia, bueno, la vivencia del virus del papiloma humano, es desigual, es desigual y diferente en hombres y mujeres, dado las implicaciones de los aprendizajes de la sexualidad, del cuerpo y su vivencia. Y por tanto, a los hombres se les excusa más del cuidado sexual, mientras que a las mujeres se les estigmatiza y también se responsabiliza de este cuidado sexual. ¿La que sigue? Es por eso que más allá de ver a las mujeres digamos como un sector vulnerable por su propensión biológica, es decir, por la forma de nuestros genitales que son externos, que tienen digamos ciertas características que hacen más fácil el contagio, en este caso del virus del papiloma humano, también existen condiciones socioculturales y que están presentes, entre ellas el empoderamiento de los cuerpos y la sexualidad. ¿La que sigue? Es por ello que a través de este estudio me interesa dar cuenta de las aportaciones que ha tenido la categoría de género como análisis en el entendimiento de esta problemática. Por tanto, bueno, a través de estas investigaciones se ha dado cuenta que hay una feminización de la enfermedad, es decir, que bueno, todas las políticas públicas, todas las tecnologías, como son las vacunas, no sé si han escuchado, y están encaminadas otra vez a recalcar nuestra responsabilidad del cuidado sexual de una infección que da tanto a hombres como a mujeres. Y también da cuenta de cómo en el consultorio ginecológico y en la atención médica, pues están implicados estereotipos y prejuicios de género a la hora de asistir a estas consultas, ¿no? ¿La que sigue? Por tanto, pues lo que justo hace es visibilizar y cuestionar estos discursos y prácticas a distintos niveles. A los niveles macrosociales, es decir, en la elaboración de políticas públicas, en la creación de conocimientos, ¿no? Como les decía, lo primero que me di cuenta, ¿qué se investiga y qué no se investiga? ¿Por qué hay más investigaciones de mujeres? ¿Y por qué casi a los hombres no se mencionan en casi ningún momento desde las políticas públicas ni desde los artículos? ¿Y por qué se me hacía tan fácil encontrar como de qué manera ellos lo vivían, ¿no? Y también desde la parte microsocial, desde las subjetividades, en donde justamente se da cuenta de cómo inciden estas construcciones en la vivencia de lo que ya les había mencionado, del cuerpo y de las sexualidades y las identidades, y cómo estas entran en juego y están presentes también relaciones de poder que hacen aún más complejo toda esta problemática. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Por tanto, el autocuidado, cuando empecé la búsqueda de la primera definición, bueno, lo encontré como una actitud, como una práctica cotidiana, como una actividad y como una forma de relacionarse con otros y otras y con el entorno social. Pero, la que sigue, a lo largo de la investigación, más bien me di cuenta que el autocuidado no es una cuestión lineal, sino que es dinámica, que está en continua transformación, y que para que se dé un autocuidado justamente se tiene que dar un trabajo desde trabajar la sexualidad para sí, el cuerpo para sí y un ser para sí, lo cual implica un proceso bastante fuerte que no se reduce a solamente una acción que sea para el cuidado de tu salud, ¿no? Como que a lo largo de esta investigación lo que me pude dar cuenta es que era más complejo de lo que creía y por lo tanto que también esto era, no solamente, bueno, definí el autocuidado, pero lo definí también en relación a un otro.
Y en la problemática del virus del VPH lo que me interesaba saber es cómo mi autocuidado impacta en el otro y el autocuidado o no del otro también impacta en el mío. ¿La que sigue? Por tanto, lo que hice fue, mi objetivo de la investigación fue analizar y comprender la manera en que las construcciones de género inciden en las prácticas de autocuidado individual y en pareja en mujeres con virus del papiloma humano. Por lo tanto, mi acercamiento fue cualitativo, dado que considero, digamos que la realidad social como una construcción social, histórica y dinámica y que cambia a través del tiempo. Mi aproximación fue fenomenológica porque justo quería dar voz y cuenta de las vivencias desde las propias mujeres, y fue feminista, por lo que ya les había comentado, de que veía la necesidad de ver y estudiar este fenómeno desde las relaciones de poder, pero también desde la investigación situada, en donde me veía a mí con un bagaje, pero también trataba de analizar qué bagajes estaban a lo mejor en la consulta médica o en los chicos y chicas que interferían en esta vivencia. ¿La que sigue? Por lo tanto, hice entrevistas a 5 mujeres y las características era que hubieran tenido al menos un año de tener el virus del papiloma humano, lo cual fue un acierto porque justo me pudo dar cuenta del proceso y transformación y las resistencias que ahora les voy a mencionar que se dio en el proceso, ¿no? Porque la mayoría de las investigaciones se habían hecho en el diagnóstico, pero a mí me quedaba la duda, bueno, ¿y qué pasa con estas mujeres? ¿Siguen viviendo lo mismo que habían mencionado en el diagnóstico, o hay un cambio, o hay una transformación? Y esto me permitió justo adentrarme a estos cambios y a estos ires y venires. También algo importante era que tuvieran una relación de pareja, justo para que se pudiera visibilizar la participación o no activa de sus parejas en el cuidado o no del cuidado sexual. ¿La que sigue? Por lo tanto, ¿por qué es importante hablar de los procesos de resignificación, transformación y resistencias en mujeres con VPH? Igual en un primer momento mi lectura sobre sus vivencias había sido como más centrada en qué tanto lo habían sufrido, ¿no? En, digamos, cómo les había impactado en relación de cómo sentían culpa, sentían miedo, sentían varios sentimientos que finalmente no era lo único que habían vivido, ¿no? Y en esta lectura me di cuenta que justo las mujeres no habían padecido y que eran pasivas en esta problemática, sino que también se habían dado procesos de cambio y de resistencia en cuanto a la vivencia de sus cuerpos, en cuanto a la sexualidad y en la forma de relacionarse con otros y otras. Entonces, es lo que les voy a hablar un poquito más adelante. ¿Sí? En estas cuestiones, las estrategias que me mencionaron que les sirvieron para facilitar el proceso de autocuidado fue justo darse tiempo para sí mismas, dar prioridad a los proyectos personales en lugar de los familiares, trabajar en sus emociones apoyándose de procesos terapéuticos. ¿La que sigue? Y en relación a la vivencia del cuerpo, pues propiciar este conocimiento, exploración y escucha corporal, en donde justo una de las entrevistadas me mencionó esto. En esos 3 meses, estos 3 meses se refiere a que cuando se hace una intervención, después de la intervención no se puede tener relaciones sexuales en 3 meses. Y esta cuestión le permitió a ella poder tener un conocimiento de su cuerpo más profundo del erotismo, no tanto vivido más vivido desde lo global, y finalmente le permitió cambiar su forma de vivir su sexualidad. ¿La que sigue? De igual manera, en el ámbito sexual, a partir de la infección y de lo que conllevó, hubo más la exigencia del uso del condón, una mejor comunicación y diálogo con la pareja, en relación con las prácticas sexuales, así como una mayor responsabilidad y conciencia sexual. Y al mismo tiempo
se daban estos cuestionamientos acerca de cómo había sido su devenir en relación con la sexualidad desde que eran niñas, y cómo a través de esta infección, que se veía como se vivía más la estigmatización y más la señalización de la familia, de los médicos, inclusive de la pareja, como que permitía reflexionar y hacer más visible estos mandatos, y por tanto criticarlos, o sea, asumirlos de una manera crítica, y en ciertas mujeres transformarlos. ¿La que sigue? Esto también tuvo un impacto en la forma en las que elegían a sus parejas, en las que en algunas de primer momento fue romper con ellas porque se enteraban de alguna infidelidad o porque justo visibilizaban cuestiones de violencia de género que igualmente a través de la enfermedad como que se exacerbaban, ¿no? Y este es un ejemplo de ello, en donde Isabel me comenta, él era un machista y entonces dentro de su machismo era, no, pues no uses condón. Entonces cuando empecé a saber más de sexualidad y todo esto, yo empecé a exigir el condón, y cuando lo empecé a exigir fue el momento en el que hubo más problemas. Así, pero ¿de por qué? Si no lo habíamos utilizado y no se siente igual. Y yo así como que, no está bien, no está padre, porque a mí me está dando muchas pautas de que él no me quiere cuidar, ni tampoco él se está cuidando, ¿no? Pero lo que ella me comentaba es que antes de la infección, quizás ejercicio de la violencia ya se había normalizado, pero tomó otra vez visibilización e importancia a partir de que se dio cuenta que había un daño en sí misma, ¿no? La que sigue. Por lo tanto, lo que les decía es que también al preguntarles, bueno, ¿y cómo es que se cuida tu pareja y cómo esto impacta en tu cuidado? Lo que ellas me decían es que nunca se asumieron como portadores ni como responsables, y que nunca hicieron ninguna práctica de cuidado respecto al tema. Lo cual me parece sumamente importante, porque no nada más es un tema de que se pongan o no en las políticas públicas, o de que se investigue o no, sino que si nos damos cuenta, esto está en todos los niveles. Ni está en las políticas públicas, ni está en las investigaciones, y en el día a día la consecuencia que tiene es afectaciones a la salud de las mujeres, ¿no? En donde justamente estos mandatos y normatividades y cuestiones disciplinarias respecto a la sexualidad y a los cuerpos, pues tienen un impacto directo, que en el día a día a veces no se ve, pero en estas situaciones se exacerba. Aunque la pregunta sería, ¿por qué tendríamos que llevar a estas situaciones para darnos cuenta de todo lo que puede impactar nuestro cuidado, ¿no? La que sigue. También se evidenció violencia institucional, en donde se me hizo importante, bueno, esta violencia institucional en un principio yo no la había contemplado, pero fue un común en todas las entrevistadas, que decían que en el momento en el que se les daba el diagnóstico, la cara del doctor cambiaba, la cara de la enfermera cambiaba, el trato cambiaba. Decían, no, pues cómo no te fue a dar, si cuántas parejas sexuales tuviste, ¿no? Entonces, se me hizo sumamente importante porque justamente da cuenta de cómo se está viendo el cuerpo de las mujeres, y cómo a través de estas cuestiones, pues aún más hay un alejamiento a estas cuestiones de cuidado, ¿no? Por parte de la cultura de que no te acerques a tu cuerpo, de que no te conozcas, por parte de la sexualidad, pero por parte también, si tú vas a buscar atención médica, encuentras estas mismas cuestiones que te alejan, ¿no? La que sigue. Y una cosa importante es que, a pesar de que vivieron violencia institucional, y lo que me gustaría resaltar es que ellas no fueron pasivas, sino que lo que hicieron es buscar otras alternativas, a pesar de que no tuvieran tantos recursos, lo hicieron. Es decir, que no estuvieron de acuerdo en justamente recibir este trato, y en cambio, pues fueron con otros médicos que justo les brindaran esta atención, donde su cara, su contexto y lo que estaban viviendo fueran tomados en cuenta y no juzgados y prejuzgados. ¿La que sigue? Por lo tanto, en toda esta historia, lo que quería dar cuenta es de las rupturas
y de cómo una experiencia puede visibilizar, si bien estas opresiones de género por nuestra condición de género, también visibiliza formas en las que fue un medio para poder apropiarse de su cuerpo, de su sexualidad, tener otras experiencias que de veces me pregunto qué habría pasado si no hubieran vivido esto. ¿Qué otras experiencias pudieron haber llegado a impactar de esta manera? Y en nuestro día a día, ¿cómo identificamos estas cuestiones que nos impactan, que nos trastocan? Y si es necesario llegar a estos puntos, ¿no? Esa es como un poco de las conclusiones que he tenido con este tema. ¿La que sigue? Por tanto, el autocuidado es un proceso dinámico donde hay ires y venires, es decir, y a mí me pasa, ¿no? Donde justo con este tema de tesis, pues sí, empecé a hacer ejercicio, pero luego vinieron otras cuestiones que de verdad, pues sí, me atraviesan y justo me hace pensar que no es algo acabado, ¿no? No acabé mi tesis y ya me gradué de autocuidado y soy como aquí la promotora de la salud, pues no. También tengo mis contradicciones y en ese sentido sí me quedó muy claro y me pone a pensar cómo este proceso de autocuidado sí requiere un trabajo de un ser para sí, de un cuerpo para sí y de una sexualidad para sí. Pero me pregunto, ¿eso nos los enseñan pues los promotores de salud en algún momento o en dónde lo aprendemos? ¿Y desde dónde podemos entonces pensar las acciones de salud? ¿Simplemente con un cartel? ¿Simplemente con un taller? ¿O es un proceso muchísimo más largo que involucra justo el aprendizaje de nuestras experiencias en otras áreas que nos puedan denotar estos procesos de empoderamiento y entonces sí, marcar límites en cuanto a tiempo, en cuanto a espacio y respetarnos a nosotras mismas y a nosotros mismos, ¿no? ¿La que sigue? También algo importante es que muchas veces estos procesos de autocuidado no son nombrados como tal y a veces no son conscientes en un primer momento, ¿no? Pero finalmente son actos de resistencia y cuestiones que en el caso de mis entrevistadas y en mi caso personal, pues ocurre, ¿no? O sea, hace poco en las cuestiones estas laborales, justo estaba en un espacio en donde no tenía ni siquiera tiempo de comida, ¿no? Pero lo que hacía, o sea, después tomé conciencia de que una de mis resistencias y de mi forma de cuidarme a como de lugar era pedirle a una compañera que me trajera algo de comer lo más rápido posible y entonces también eso me hizo pensar en cómo podemos pensar el autocuidado y el cuidado desde lo colectivo, ¿no? Porque yo no, o sea, estas mujeres, y en mi caso personal, sí es a través de un proceso de cambio y de empoderamiento, pero también es por el apoyo de otros y otras, ¿no? Entonces, eso es importante, y como ya mencionaba Tania, también la parte de la interseccionalidad, ¿no? Que en este sentido, una de las cosas que me hubiera gustado también adentrarme es en dar cuenta de que si bien es cierto, esto era importante, también cómo se cruzaba con otras cuestiones opresivas como raza, etnia, clase y la edad, ¿no? ¿La que sigue? Bueno, la que sigue. Y al final, otra cosa importante es hablar del cuidado y la politización del cuidado. Es decir, no caer como en la trampa de pensar que el cuidado es una responsabilidad de los individuos, sino que también hay cuestiones estructurales, como lo que ya les decía de los tiempos del trabajo, de los tiempos de vida, del acceso o no a centros de salud, que están, pues que están implicados en nuestra salud, ¿no? En el sistema, en las demandas del sistema capitalista y patriarcal, que finalmente, como lo hemos visto a lo largo de la semana, pues más que incentivar la salud de nosotros, pues creo que es al revés, ¿no? Entonces, pues un poco la invitación es pensar en ello, no en lo individual, sino en articulación con lo social y estructural. Y bueno, muchas gracias.
buenos días. Pues de acuerdo al tema de la mesa, mi presentación se titula Desafíos, retos y resistencias en la vida de una migrante mexicana en Estados Unidos. La siguiente, por favor. Pues igual que Nancy, yo les voy a compartir un cachito de mi tesis, que pues ahora que estamos siendo un poco anecdóticas, el día de hoy yo también quería contarles una anécdota de la tesis. Tania fue mi directora de tesis y yo fui la rebelde del cubículo durante un tiempo porque por alguna razón yo decidí que yo quería que Tania fuera mi directora de tesis, pero también decidí que no quería trabajar con género, ¿no? Entonces, pues eso fue un caminar interesante y como lo mencionaba Tania hace un momento, hoy les puedo decir que con esta tesis, que fueron prácticamente 3 años de trabajo, me hice feminista, ¿no? Entonces, pues les vengo a presentar un trabajo que no solo es en lo académico y en lo, pues, sí, como racional casi, sino que me atravesó totalmente y pues que me da mucho gusto poderlo compartir con ustedes. Y bueno, la tesis se tituló El proyecto de vida de una migrante mexicana en Estados Unidos, un análisis interseccional a través de 2 ejes, género y descolonialidad. Bueno, esta fue una investigación cualitativa en la que utilicé teórica y metodológicamente la interseccionalidad, de la que ya habló Tania y también mencionó Nancy, y ahorita les voy a explicar un poco más sobre ella. Bueno, hice el estudio para estudiar el proyecto de vida de una migrante mexicana. Realicé entrevistas a profundidad para recabar las historias de vida de 4 migrantes y finalmente realicé un estudio de caso sobre una de ellas. La migrante sobre la que realicé el estudio de caso se llama Elvira, tiene 45 años, es mexicana, de Guanajuato, el estado. En 1985, o sea, hace 30 años, cruzó la frontera hacia Estados Unidos de manera indocumentada. Hasta el día de hoy su estatus migratorio sigue siendo indocumentado. Las razones por las que ella decidió migrar a Estados Unidos fueron la pobreza y la violencia tanto intrafamiliar como social en la que vivía, y su proyecto actual es permanecer en Estados Unidos a pesar de que eso implica una enorme incertidumbre y un gran miedo a ser deportada, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, antes que nada les quería platicar un poquito de quiénes son las migrantes mexicanas en Estados Unidos. Bueno, en el 2010 eran más de 5 millones de mujeres. Representan el 46% de la población mexicana en ese país. Son el grupo de mujeres migrantes más grande en Estados Unidos. Y bueno, son un grupo que ha sido socialmente vulnerado y que se encuentran en condiciones de desigualdad en varios ámbitos, incluyendo el laboral, el educativo, el de salud, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí les pongo que en lo laboral tienen la menor participación en la economía formal y el 48%, o sea, casi la mitad de estos 5 millones de mujeres pertenecen a familias con bajos recursos. Y es importante en esto, mencionando lo de la interseccionalidad, que aquí es casi la mitad de las mujeres que pertenecen a estos hogares, mientras que las mujeres blancas ciudadanas estadounidenses, únicamente el 15% de ellas pertenecen a estos hogares, ¿no? Entonces ahí es cuando se ve la importancia del cruce o de la intersección de estas diferentes condiciones de desigualdad. Y bueno, en la imagen que casi no se ve, vienen 4 de las razones por las que normalmente migran, ¿no? Bueno, eso ahorita se los platico. Bueno, la razón número 1 es buscar accesar a nuevas oportunidades de desarrollo. La razón número 2 es huir de violencia intrafamiliar o social. La razón número 3 es buscar posibilidades económicas. Y la 4 es acompañar o llegar con algún familiar.
Algo que les quería mencionar es que hasta el día de hoy la mayoría o muchos de los estudios sobre migración siguen siendo androcéntricos, definiendo la migración casi como una cosa de hombres. Y me acuerdo cuando yo le decía a Tania que me quería ir y me fui a hacer un intercambio allá para hacer las entrevistas y todo esto, y yo le decía como, pues, Tania, es que no hay mujeres migrantes. O sea, yo acabo de leer 5 artículos y dicen que son el 10% y como que nadie habla de ellas y todo el mundo dice los migrantes, pues quién sabe si hay mujeres ahí, ¿no? Y pues da la casualidad que llegué y a la primera persona que tuve el contacto para entrevistar era una mujer, ¿no? Una mujer migrante que no tenía nada que ver con el papel pasivo que también plantean en muchos de estos estudios, como es que las mujeres migran porque acompañan al esposo, ¿no? Porque no les queda de otra, o porque, sí, justo por eso, no, se invisibilizaba la mayoría migran, bueno, o sea, migran porque quieren, toman decisiones autónomas, que muchas veces se ven, muchas veces están situadas en un contexto de violencia, tanto intrafamiliar como estructural, como pasó con Elvira y como ahorita estamos viendo es la razón número 2 en el 2013 de que las mujeres mexicanas se van a Estados Unidos, ¿no? Entonces, la que sigue, por favor. Bueno, yo realicé este estudio, como ya les había dicho, a partir de la interseccionalidad, que Tania ya explicó muy bien, pero bueno, yo les digo un poquito más. Bueno, para Ana Karastatis, la interseccionalidad es una postura teórica y política desde la que se conceptualiza la relación entre diversos sistemas de opresión como el género, la raza, la sexualidad, la clase social y la ciudadanía, entre otros, ¿no? Y aquí les pongo una foto de Freud, porque la interseccionalidad nos permite ver cómo el poder se aglutina en ciertos cuerpos y subjetividades, como por ejemplo el de un hombre blanco, europeo, heterosexual, y por otro lado se utiliza este poder contra otros cuerpos y subjetividades, como lo son las migrantes mexicanas indocumentadas en Estados Unidos. La que sigue, por favor. Bueno, yo no encontré el dibujo bonito del triangulito, entonces a mí se me ocurrió esto del estambre. Entonces, bueno, la interseccionalidad para María Lugones revela lo que no se ve cuando categorías como género y raza se conceptualizan como independientes. Por ejemplo, el hecho de que Elvira tuviera tantos problemas para conseguir trabajo y hasta hoy los tiene, no es porque sea mujer y la estén discriminando únicamente como mujer, ¿no? Que es como el triangulito y las rayas y el ser triángulo. Ni tampoco es únicamente porque es mexicana ni porque es únicamente indocumentada, sino que es la intersección de todas estas categorías sociales que da cierta historia de vida y que para Elvira implicó una construcción de ciertos proyectos de vida y de metas, ¿no? Entonces no se ve como allá todo ordenado y acá está uno y acá está el otro, sino que pues más bien es un enredo, ¿no? Eres triángulo y tienes las rayas, o sea, no es o una o la otra. Y esto queda tan claro, para Elvira estando en Estados Unidos, que bueno, aquí no se ve, pero les puse una frase que ella me dijo durante una de las entrevistas, que ella me dijo: el hecho de ser latina y morena y chaparrita y gordita es la limitación, no es tanto el género. Ella, o sea, yo sin preguntarle nada, ella lo entendía, ¿no? Porque claro, es algo de que en su cotidianidad lo vive todos los días. La que sigue, por favor. Bueno, entonces una de las conclusiones a las que llegué con mi tesis es que el proyecto de vida, que ahorita les voy a platicar un poquito más, sirve como resistencia en la vida, en específico de esta migrante mexicana en Estados Unidos, ¿no? El poderse imaginar en un futuro distinto, sin las opresiones en las que ahorita se encuentra sujeta, es para ella un vehículo para en la cotidianidad luchar por un futuro distinto para ella, ¿no? Y tomar decisiones, crear redes sociales, etc. Entonces, y como les pongo, y navegar las relaciones de poder en las que se encuentra inserta.
porque tampoco es que vayan a desaparecer, pero tampoco es que están pasivas esperando a ver quién las resuelve por ellas, ¿no? Que era lo que decía Nancy, también mencionó Tania, de quitar esta idea de la mujer como alguien pasiva y en este caso de las migrantes como pasivas que se van a cuidar a alguien más. Y aquí les puse algunas de las metas de Elvira. Por ejemplo, la meta de emigrar a Estados Unidos. La mamá de Elvira se va a Estados Unidos cuando Elvira tiene 12 años. La deja a cargo de 3 hermanos más pequeños, ella a los 12 años. La mamá se va a Estados Unidos porque como madre soltera sufría muchísima discriminación y violencia, tanto económica como social, en su comunidad. Entonces Elvira cuenta que había días en los que no tenían que comer, ¿no? Entonces la mamá, con la ayuda de la abuela, decide irse a Estados Unidos a trabajar y mandarles dinero. Y en cierto punto para Elvira su meta es migrar a Estados Unidos para llegar con su mamá y su familia. Y dice esto, ¿no? Yo me acuerdo que una vez que hablé con mi mamá le dije, Mom, no mandes dinero ya, ahorra y mejor ven por mis hermanos. Y eso lo dijo pues, antes de tener 15 años. A los 15 años, su mamá y su abuela vienen a México, a Guanajuato por ella, y cruza la frontera como si fuera así de fácil, ¿no? Lo intentó 2 veces, la primera vez la agarró la migra, fue una situación horrible, pero bueno, ahorita les estoy contando de rápido, y así es como ella llega a Estados Unidos, que podemos ver que es una decisión propia, y que fue una decisión que, como dice Nancy, tuvo que ver con estas redes sociales, en específico entre mujeres, que ayudaron a que se cumpliera esta meta en particular, ¿no? Por otro lado, Elvira decide realizar una carrera técnica, a pesar de que igual nadie en su casa había acabado ni la secundaria, y ella decide no únicamente acabar prepa, sino realizar una carrera técnica para poder independizarse, ayudar a su familia, etc. Y es a través de las redes que crea con unas mujeres que conocen en uno de los lugares que trabaja, mujeres blancas con dinero que le ayudan a pagar su carrera técnica para que ella pueda estudiar, ¿no? Entonces, una vez más, tanto las redes sociales entre mujeres como la diferencia entre mujeres, ¿no? Que es parte de lo de la interseccionalidad, que con estas mujeres blancas que tenían mucho más posibilidades en Estados Unidos en comparación de Elvira, una mujer migrante indocumentada. Por otro lado, una de sus metas más adelante fue casarse con un hombre que la respetara y que fuera ciudadano estadounidense. Después de los 30 años, Elvira empieza a tener ataques de ansiedad muy fuertes que la llevaban a hospitales, y ella cuenta como que la explicación que le da a estos ataques de ansiedad son por una parte la presión de su mamá y de otras personas conocidas de ¿y cuándo te casas? ¿No? Tienes 30 años y pues ya estás quedada, ¿no? Ya, órale. Entonces, por una parte esto, que pueden sufrir muchas mujeres, pero por otra parte, para Elvira no era la ansiedad de ¡ay, sí, ya me tengo que casar! ¿Qué dirán? ¿No? Sino que para ella era una ansiedad de su seguridad personal. El miedo a ser deportada, el manejar sola, el ver a un policía y que le diera muchísimo miedo. O sea, toda esta parte, otra vez por su realidad interseccional, no únicamente por la presión de los 30 años y no estar casada y ser mujer, sino por el ser mujer en esas condiciones de vulnerabilidad en Estados Unidos. Y es por eso que ella decide que se va a casar con un hombre que la respete, que la trate bien, que sea bueno, y que además, si es un ciudadano americano y puede por ahí tratar de regularizar su situación, ¿por qué no? Y ella dice esto: a lo hecho pecho, hay que casarse. En ese momento, mira, encuentras una persona que te cases, más o menos que sea así, te casas, arreglas tus papeles, y al principio también fue por ese lado, ¿no? Y lleva 8 años, ahorita 8 años casada con esa persona que ella decidió casarse. Y por último, su meta hasta el día de hoy, que ha sido quedarse en Estados Unidos. Que a veces suena fácil, como, bueno, pues si estás allá, te quedas. Como les decía, o sea, viven obstáculos todos los días, sufren muchísima discriminación, tanto estructural como cotidiana. Y para ella, para mí, desde otra lectura, como lo decía Tania, el quedarse en Estados Unidos es una resistencia, ¿no? Es un decir, yo estoy aquí, yo quiero estar aquí y aquí me voy a quedar.
y hasta el día de hoy sigue viendo diferentes abogados, abogadas para tratar de regularizar su situación y ahí está. Y bueno, aquí tampoco se ve completa, pero dice: ya lo he visto y he vivido tantas crisis aquí. He tenido, he perdido, he ganado. La vida se trata de estos cambios y aprendes a que tienes que estar siempre, como dicen, on guard, como en guardia. No puedes nada más dejarte. Y pues es... la siguiente, por favor. Bueno, y es así en el que yo pude ver la agencia de Elvira durante toda su historia de vida y por lo mismo coincido con Ofelia Wu cuando dice que las migrantes son actoras que participan modificando e interactuando en el desarrollo de las estructuras de género, sociales, económicas y políticas en ambos países. Qué diferencia, ¿no?, de lo que leía al principio y de estas mujeres pasivas que estaban, yo creo que cocinando para el esposo en Estados Unidos, a través de esta mirada crítica, feminista, interseccional, ver la agencia de estas mujeres todos los días, ¿no? Y cómo el proyecto de vida no únicamente implica imaginar, sino crear y transformar. La creación de un proyecto de vida se convierte en una resistencia ante distintos sistemas de opresión. El proyecto de vida implica imaginar un futuro libre de opresiones, buscando utilizar los recursos con los que se cuenta en la cotidianidad. Muchas veces estos recursos, en el caso de Elvira, fueron las redes sociales creadas entre propias mujeres, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, también enmarcar mi trabajo en una ética feminista y descolonial, y un poco lo que ya decía Tania también, que la investigación feminista no es únicamente describir realidades inequitativas, sino exigir, bueno, por un lado visibilizar la agencia y las múltiples resistencias de las mujeres ante la inequidad, y por otro lado exigir un cambio y trabajar por una realidad más equitativa. Y por otro lado, debe estar inspirada por la, como dice Nelson Maldonado Torres, debe estar inspirada por la no indiferencia ante el otro y por la urgencia, y aquí la palabra clave es urgencia, de acabar con las relaciones opresivas naturalizadas. La que sigue, por favor. Y para terminar, y para finalizar, me gustaría recalcar únicamente dos aspectos. Por un lado, la importancia de la interseccionalidad, tanto teórica como metodológicamente, para realizar un análisis más complejo de la realidad de distintas mujeres, visibilizando que muchas de ellas están insertas en más de un sistema de opresión, como lo son las migrantes. Es importante estudiar esta multiplicidad para continuar avanzando en la lucha por la equidad. Y por último, la importancia de visibilizar la agencia y las resistencias de esta migrante en específico de Elvira. Además, recordar que la agencia y las resistencias no son únicamente individuales, sino colectivas, y ya lo decía Nancy con lo de autocuidado. En el caso de Elvira, quiero recalcar la importancia que tuvieron las redes sociales en la persecución de sus metas, y una vez más lo digo, las redes sociales creadas entre mujeres. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues tenemos 5 minutos para algunas preguntas. ¿Quién dijo yo? Ya estamos en las últimas. Ya casi terminamos. Una pregunta. Hola. Bueno, yo quería preguntarle a Nancy, ¿cómo, bueno, qué experiencias personales? Porque eso, bueno, yo lo veo como su tesis, o sea, y eso las hizo ser feministas en algunos casos, bueno, integrarse a ser feminista, ¿no? Pero experiencias personales que, por ejemplo, en el caso de la doctora, le hicieron enfocarse en el género, y en el caso de las redes, Pues para mí, te digo, fue un poco de
bueno, claro que estaba interesada y creo que por algo decidí que quería hacer la tesis con Tania, pero más bien estaba como en negación. Y pues para mí, haciendo la tesis, entrevistando a estas mujeres, escuchando sus historias, conociendo al mismo tiempo más acerca de la teoría, no únicamente del género, sino feminista, pues para mí fue como una responsabilidad, ¿no? Y un convencimiento, una convicción